Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Ya estamos de vuelta en el programa y nos está acompañando Mario. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Bárbara, mucho gusto estar acá nuevamente. Genial, sí, un gusto tenerte con nosotros de nuevo. Siempre partimos con una pregunta, pero como ya te la hice, esto de qué es el futuro para ti, creo que la podemos saltar por esta vez. Ahí, si las personas lo quieren saber, pueden buscar a Mario en los capítulos anteriores. De repente sí me gustaría recordar un poco cómo fue que llegaste a la disciplina que estudia el futuro, para ahí de repente meternos un poquito más en esto de la sociedad del riesgo globalizado y resiliencia organizacional. Bueno, yo la verdad es que siempre tuve cierto acercamiento a los procesos históricos, los procesos sociales, por mi formación como sociólogo, y siempre, de alguna forma, la perspectiva más histórica de cómo entender estos distintos procesos, cómo las sociedades evolucionan, siempre ha estado presente en mi formación. No había seguido en realidad, estudios en temas de prospectiva, y trabajé muchos años, pero sí trabajé muchos años también en temas de innovación. Entonces, por una parte tenía mi formación de sociólogo, mi entendimiento de procesos históricos, procesos sociales de larga duración también, y al mismo tiempo entender y trabajar directamente con empresas y organizaciones en temas más de innovación, más de pensar de alguna u otra forma el futuro, porque innovación también supone cambio tecnológico, cambio en las preferencias de los consumidores, cambios en los modelos de negocio. Se basa un poco en la idea de que las economías son fruto del proceso de destrucción creativa, no son estables, no son equilibrios, sino que siempre hay una transformación constante, siempre hay un devenir evolutivo donde se crea valor, pero también se destruye valor, se construyen y crean, inventan nuevas formas de hacer, y se dejan obsoletas antiguas formas de hacer también. Y al mismo tiempo hay un dinamismo de actores que van surgiendo, startups, emprendimientos que pueden disrupcionar o interrumpir las industrias con nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio. Entonces, esa fue mi práctica y mi formación, pero al mismo tiempo, habiendo hecho un máster en tecnologías en políticas de desarrollo de tecnología e innovación, ahí tuve más como cercanía con los métodos de prospectiva, y con entender lo que son la construcción de escenarios, entender también gobiernos que, por ejemplo, están impulsando temas de prospectiva, y trabajar directamente con académicos en esa área. Que eso ha sido más bien reciente. Yo recién en los últimos 2, 3 años me he metido más en el tema de prospectiva propiamente tal. Pero me he dado cuenta que siempre el tema ha estado bien presente en todo lo que he estado haciendo. Y hoy día lo que he hecho ha sido más bien también utilizar las herramientas que he adquirido en temas de prospectiva y llevarlas también un poco al campo de las organizaciones y las empresas, y cómo uno puede ayudar a las organizaciones a poder construir distintos escenarios, visiones de futuro, y tener eso más presente al momento de hacer innovación. Genial, buenísimo. Gracias ahí por refrescarnos un poco cómo había sido tu camino para llegar a esta disciplina que estudia el futuro para crear el presente. Y en eso, ahora metiéndonos un poquito más en la temática de este capítulo, cuando conversamos como de qué podríamos conversar en este capítulo, valga la redundancia, surgió esto de social, riesgo globalizado y resiliencia organizacional. Entonces, en eso me gustaría un poco partiendo por la primera parte del título, por así decirlo, esto de social, riesgo globalizado, y entendiendo un poco de lo que tú decías, esta mezcla de sociólogo e innovación, que has estudiado procesos históricos, cómo van evolucionando las sociedades también. Preguntarte, ¿qué entiendes tú por esto de sociedad del riesgo globalizado? Como, ¿qué es eso? Sí, eso, bueno, es un concepto que acuñó un sociólogo alemán, Ulrich Beck, en 1986. Él desarrolló esta idea hace ya casi 35, 36 años atrás, en el contexto del desastre de Chernobyl. Chernobyl, esta planta nuclear que está en Ucrania, que en ese momento era la Unión Soviética, y que, bueno, hoy día hay muchos documentales y programas que han salido sobre el desastre de Chernobyl, pero lo interesante es que fue una catástrofe natural, pero también humana, porque en el fondo fue producto de cierta apropiación, de ciertos desarrollo y apropiación de ciertas tecnologías que generan ciertos riesgos inéditos. Entonces, la tecnología nuclear es bien interesante en ese sentido, porque es una tecnología que, si bien se basa en fuerzas físicas de la naturaleza,
la apropiación de esta tecnología por el ser humano lo que hace es generar riesgos que son completamente inéditos, que tienen consecuencias tanto sobre la sociedad como sobre el medio natural. Entonces, el desastre de Chernobyl fue un desastre totalmente inédito y un riesgo totalmente inédito. Y a partir de ese desastre, la constatación de Ulrich Beck, el análisis que él hace es que hemos básicamente avanzado hacia una era donde los riesgos son producidos por la actividad humana, a diferencia de los riesgos tradicionales que nosotros hemos enfrentado, que son riesgos naturales, los riesgos de, no sé, un terremoto o una inundación o una sequía, por ejemplo, que son riesgos más bien naturales. Actualmente los riesgos son eminentemente producidos por las fuerzas humanas, pero siempre con un impacto con el medio natural. Entonces yo creo que lo que mejor hoy día refleja eso es tanto la pandemia del COVID, como también el cambio climático. Ambos son ejemplos muy interesantes de riesgos que son fruto de la actividad humana y de la complejidad creciente de nuestra sociedad y del impacto que nosotros estamos teniendo dentro del medio natural. Siendo al mismo tiempo conscientes de que si bien nosotros somos una fuerza transformadora del medio natural, y por eso hoy día los geólogos están hablando del antropoceno, porque ya probablemente, bueno, está en el debate público, pero hoy día es interesante cómo desde una rama científica como la geología se ha llegado a la constatación de que hoy día los seres humanos somos una fuerza modeladora de la naturaleza. Y eso significa que nosotros transformamos nuestro entorno, pero al mismo tiempo, con eso también estamos generando condiciones que hacen difícil nuestra supervivencia como especie en el largo plazo. Estamos creando riesgos inéditos. Y eso es lo que descubrió Beck el año 86, y que hoy día es más evidente que nunca, mucho más de lo que era 35 años atrás, cuando todavía no se hablaba de cambio climático, que es que nosotros somos una fuerza modeladora de la naturaleza, pero que al mismo tiempo produce riesgos que limitan o condicionan nuestra existencia y la sostenibilidad de nuestra vida en el planeta, y de la vida en el planeta en general. Entonces eso es la situación en la cual estamos hoy día. Y esos riesgos son producidos también por el progreso científico-tecnológico, pero al mismo tiempo, es cierto, el progreso científico-tecnológico ha generado condiciones materiales que son eminentemente superiores a las que nosotros teníamos hace 100, 50, 100 o 200 años atrás. Es indudable que hoy día vivimos en la mejor época posible para cualquier ser humano. Hoy día nosotros tenemos posibilidades, libertades, oportunidades que hubieran sido impensables para las generaciones anteriores. No sé si tú probablemente, al igual que todos nosotros, sabemos cómo vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y sabemos que es distinta la vida nuestra respecto a la vida de ellos. Entonces, una de las cosas que yo hago en mi tiempo libre es hacer investigación genealógica. Ese es uno de mis pasatiempos, que no tiene nada que ver con perspectiva, porque justamente hace lo contrario, que es ir al pasado, en vez de ir al futuro. Entonces, en la perspectiva es mirar hacia el futuro, imaginar qué tan diferente puede ser el futuro, pero una cosa que a mí me gusta hacer es hacer también lo contrario, que es mirar el pasado, investigar el pasado, tratar de entender quiénes fueron, por ejemplo, mis antepasados, dónde vivían, qué hacían, en qué condiciones materiales vivían ellos también, y uno se da cuenta de cosas muy interesantes, por ejemplo, que la gente vivía mucho menos, que la gente moría de enfermedades que hoy día están básicamente superadas, que la mortalidad infantil era altísima también, cosas que uno da por sentado hoy día que en esa época no eran posibles. Por ejemplo, hoy día nosotros podemos viajar a otros países, los vuelos internacionales se han vuelto una cosa cotidiana. Millones de personas hoy día vuelan a distintos países, a distintos destinos, hacen turismo, tienen esa oportunidad que digamos que hace 60, 70 años atrás era muy limitado, porque los vuelos comerciales recién se empiezan a masificar, digamos que los años 50, 60, 70, recién hace 20 años atrás, 20, 30 años atrás, aparecen las aerolíneas low cost, pero antes de eso esa posibilidad era inexistente. Por lo tanto, hoy día nosotros tenemos un montón de opciones que quizás 2 o 3 generaciones atrás hubieran sido imposibles. Yo estoy seguro, por ejemplo, que mis bisabuelos nunca salieron del país, nunca viajaron a ningún lado. Y bueno,
no tengo la constatación, pero era muy difícil que lo pudieran hacer, porque no habían vuelos comerciales. Lo más podías tomar un barco, pero tampoco la gente tenía los ingresos ni la oportunidad para hacerlo, a menos que fuese diplomático o alguna carrera muy particular. Era muy difícil que alguien pudiese viajar y salir de las fronteras del país. Nosotros hoy día tenemos esa posibilidad, como tenemos muchas otras posibilidades que antes eran impensadas también, y tenemos, y eso es interesante cuando tú miras al pasado, pero también entendiendo la época en que vivimos, y entendiendo también que lo que se viene por delante supone riesgos de los cuales tenemos que hacernos cargo, que el mismo proceso de desarrollo científico y tecnológico va produciendo. Entonces, claro, volviendo al tema del cambio climático, la pandemia, son ejemplos muy claros de lo que es esta sociedad de riesgo, de cómo el desarrollo científico-tecnológico, la actividad humana sobre el planeta, va produciendo riesgos que pueden finalmente, a lo mejor pueden ser una amenaza para nuestra supervivencia como especie. Mira, buenísimo como esa reflexión. Me recordaste dos cosas, como la primera esto a propósito de como explorar también el pasado, que también es fundamental. De hecho hay ciertas herramientas, y recuerdo una del Institute for the Future, esto de como de ir al pasado para ir al futuro. Y en eso que hablamos antes de Jorge Camacho, por ejemplo, él en los proyectos siempre menciona como si vamos a ir 50 años al futuro, tenemos que ir por lo menos 100 años al pasado para justamente comprender, y ahí entra como todo esto de la macrohistoria que tú nos has ido mencionando también, que es muy importante también para ir entendiendo los patrones de cambio, cómo evoluciona la sociedad, y ciertos ciclos que se van produciendo. Así que está muy importante eso que mencionas. Y en esto de los riesgos, bueno, hay distintos riesgos asociados, como mencionabas, ahí mencionabas esto de la pandemia, cambio climático, a propósito del desastre de Chernobyl, cómo partió este concepto. Y en eso me gustaría preguntarte a propósito de lo que tú mencionabas, los avances tecnológicos, cómo nuestras generaciones viven contextos muy distintos a lo de nuestros ancestros, por ejemplo, y en eso todo lo digital, todo lo relacionado con avances tecnológicos ha sido cada vez más exponencial. La misma forma en la que estamos conectados ahora por Zoom era algo inédito hace quizás como por lo menos democratizado 20, 15 años atrás. Entonces, en eso preguntarte, desde tu perspectiva y lo que tú has observado, ¿cuáles son los riesgos asociados a la economía digital que tú observas? Bueno, hay riesgos y siempre hay oportunidades también. Yo creo que allí voy a ir quizás a un punto que es como que está conectado con esto, que es por qué ¿Sí? nosotros, si bien experimentamos los cambios, tenemos una capacidad limitada muchas veces, o nos falta práctica para poder anticipar qué tan distinto va a ser el mundo si estos cambios se generalizan. Si estos cambios que hoy día pueden ser incipientes se vuelven masivos. Y ahí el tema de, por ejemplo, los efectos de la pandemia. Y me quiero referir, por ejemplo, a lo que ha significado la pandemia en cuanto a transitar aceleradamente hacia un mundo digital. Mm. De golpe, y esto lo conversamos creo que la vez que estuvimos acá antes, pero, y se ha conversado muchísimas veces, pero en el fondo, de golpe, la mayoría de las organizaciones tuvieron que transitar, y no solamente las empresas, también los colegios, las universidades, incluso la atención médica tuvo que transitar hacia el mundo digital, de golpe, Claro. y no estábamos preparados, pero sin embargo lo hicimos a la fuerza, pero logramos asumir quizás el cambio y adaptarnos y sobrevivir y aprovechar lo positivo de eso. Entonces, hoy día las empresas reconocen que darles la libertad a los trabajadores para que hagan teletrabajo puede ser beneficioso, pero obviamente que también hay efectos secundarios, hay cosas que se pierden, porque al final, incluso en un contexto donde las personas tienen la libertad de trabajar a distancia y con los beneficios que eso tiene para distribuir el trabajo, pudiendo, por ejemplo, acceder a talento que puede estar ubicado en distintas partes del mundo también. Hoy día los equipos de las empresas son crecientemente equipos distribuidos, donde las personas no tienen que estar necesariamente en el mismo lugar físico y no tienen que perder tiempo trasladándose por horas dentro de las ciudades para llegar a sus trabajos, lo que es realmente una merma en el costo en la calidad de vida de las personas, particularmente en las grandes ciudades. Sin embargo, eso también tiene efectos secundarios, y obviamente que la transición hacia un mundo y una vida que es eminentemente digital tiene costos
de los cuales no estábamos, para los cuales no estábamos preparados, junto con beneficios enormes, también tiene ciertos costos y riesgos. Y allí quisiera detenerme, entre otras cosas, bueno, en el caso particular de la vida o del trabajo, del aspecto más organizacional, empresarial, obviamente que hay beneficios que tiene la presencialidad también. Hay beneficios en cuanto a la calidad del trabajo, la calidad de las relaciones que se construyen por el hecho de estar físicamente en un mismo lugar con otras personas. La calidad de la comunicación también mejora. Y eso, bueno, obviamente que se pierde parte de eso cuando se trabaja a distancia. Por eso quizás muchas empresas han buscado un estado más bien híbrido, donde uno pueda también optar tanto a los beneficios de la presencialidad como del trabajo a distancia. Pero por otra parte, el vivir en un mundo digital y crecientemente migrar hacia lo que es quizás el metaverso, tiene consecuencias negativas o puede tener potenciales riesgos asociados que a lo mejor hoy día no entendemos plenamente. Por eso mencionaba el tema de la sociedad del riesgo, porque estas nuevas tecnologías que al principio nos parecen enormemente atractivas y con un potencial enorme, después nos damos cuenta que tienen efectos secundarios, que hay cosas que se pierden. Y allí, detenerme, por ejemplo, en estos datos que hablan, por ejemplo, de los problemas de salud mental que están afectando a las generaciones más jóvenes, que la generación senior, la generación que se cría con las redes sociales, por ejemplo, que se está criando con los smartphones, y en su proceso de socialización ha tenido que crecer con estas herramientas, cómo han surgido problemas de salud mental, cómo han aumentado las tasas de depresión, por ejemplo, las tasas de ansiedad, inéditamente, y estamos criando quizás una generación que tiene mayores problemas de salud mental que las anteriores, como consecuencia de la utilización de redes sociales y la falta de espacios efectivos de socialización que no sea mediada por estas herramientas. Entonces, ese es un posible efecto secundario que obviamente las empresas que generaron estas tecnologías no tenían en cuenta al momento de lanzarlas, o a lo mejor las anticiparon pero no se hicieron cargo. Entonces, también el tema de cuánto sabemos sobre estos riesgos, qué capacidad tenemos de anticiparlos, qué capacidad tenemos de reaccionar también, de regular también esta tecnología. Necesariamente surge eso, porque cuando toda tecnología supone efectos no deseados, que en el momento de aparecer esta tecnología puede que no seamos plenamente conscientes de ellas, pero que tal vez al cabo de algunos años nos damos cuenta de cuáles son estos efectos negativos. Y eso pasa con todas las tecnologías. Obviamente cuando se crea por ejemplo, se crean los autos, y suponen un enorme beneficio para la sociedad, porque nos podemos movilizar más rápidamente de un punto a otro. También surgen los accidentes de tránsito, también surgen las muertes producto de personas que manejan de manera irresponsable. Entonces, hay que hacerse cargo y en ese momento surgen regulaciones y normas y medidas de seguridad, y la misma industria también se va haciendo cargo de que los autos sean cada vez más seguros. Y, por ejemplo, se instala la obligación de usar cinturón de seguridad, que no era obligatorio y que quizás en un momento incluso se decía que la gente no lo iba a aceptar socialmente. Finalmente todos terminaron aceptando socialmente esa restricción a las libertades individuales, se podría decir. Pero yo creo que con todas las tecnologías pasa lo mismo, siempre van a surgir riesgos inéditos, inesperados, con cualquier tecnología que llegue e interactúe con el medio social. Y yo creo que lo estamos viviendo hoy día con las redes sociales, con los smartphones. Hay riesgos también asociados al uso de datos, por ejemplo, que generamos constantemente a través de nuestra interacción en redes sociales. Entonces, ¿cómo las empresas se están apropiando de estos datos, utilizando para fines que nosotros desconocemos y muchas veces incluso amenazando el funcionamiento de las democracias, por ejemplo, incidiendo en procesos eleccionarios? Entonces, todas las tecnologías suponen ciertos riesgos, aun cuando no sepamos completamente su alcance en cierto momento, o aun cuando quizás no sea del interés de las empresas que controlan estas tecnologías hacerse plenamente cargo de los riesgos. Entonces, es cierto, transitar a este mundo digital ha sido beneficioso en muchas maneras. Nosotros tenemos plena conciencia de los beneficios, pero también es bueno ser consciente de los riesgos, de las amenazas y tratar de tomar acciones que nos permitan intervenir, regular
no esconder esto debajo de la alfombra, sino ser también, abrir la discusión y el debate sobre cómo nos puede afectar también de manera negativa. Totalmente. Oye, buenísimo ahí lo que mencionas. Ahí me están pidiendo por interno que nos tenemos que ir a la pausa, así que vamos a ir sí, a una pequeña pausa bien rápida ahí para las personas que nos escuchan y volver a retomar esto que nos está mencionando Mario, que me parece muy interesante de seguir indagando. Así que no se lo pierdan, volvemos enseguida. Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder Día Cero. Día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero.